Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 25. Pero el rey dijo a Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia a los ojos del Señor, Él me hará volver y me dejará verla y ver su morada. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, lo que estamos escuchando aquí. Estamos viendo lo que David le está diciendo aquí al sumo sacerdote, ¿verdad? Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Interesante. Este versículo marca también, como estábamos ya estudiando anteriormente, ustedes pueden volver a mirar los cursos anteriores, los versículos anteriores, marca un punto teológico decisivo en la actitud ahora de David. ¿Por qué? Porque él renuncia a llevar la presencia de Dios consigo y se abandona plenamente a su voluntad. Esto es muy importante para nosotros entenderlo. Habíamos hablado de que muchas veces tenemos los signos, pero más bien como amuletos o algo por el estilo. No. Todo signo, queridos amigos, es muy importante, pero dentro de la catequesis de la encarnación, la humanidad, es importante el hecho de la visualización. Todo es signo. Si yo le hago así, ustedes me entienden muy bien. Pecha ya vos veme, enseguida pepillay. O sea, los signos son esenciales, queridos amigos, como muestran y manifiestan lo que nosotros estamos expresando y lo que nosotros estamos viviendo. La enseguida voy a entender, se puede lo que sea. O sea, son elementos, queridos amigos, muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no podemos dejar de lado la humanización o la humanidad del hombre o la encarnación de Dios que entra en nuestra historia para que el hombre se haga Dios, decía justamente Pablo, ¿verdad? Y luego en las reflexiones de la primera comunidad cristiana y sobre todo con los padres de la iglesia, una cosa maravillosa sobre este aspecto, cómo se va desarrollando esta palabra de Dios que se escribe dentro de una comunidad y que pide y exige verdaderamente una encarnación, queridos amigos, de la presencia de Dios. Ustedes saben que también los primeros discípulos fueron entendiendo y descubriendo que Jesús es el Mesías. ¿A través de qué cosa? A través de los signos. Miren la Biblia, Marcos, Jesús, del 1 al 8, todo es signo, 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 signo. Signo de una presencia de que Dios está actuando. Y después desde ahí les va a pedir Jesús y le va a decir: ¿quién dice la gente que soy yo? La pepe shariré hape ma pashe, entonces con anga pellece hape ma pellece ma pashe. Es interesante. Este es el signo, ¿verdad? Pero por eso decimos nosotros, queridos amigos, lastimosamente que tenemos mucha influencia protestante, ¿verdad? Que apuntan pero totalmente a otro lado, totalmente desencarnado, ¿verdad? De una realidad bíblica como tiene que ser, ¿verdad? Porque aquí es la comunidad que está transmitiendo, justamente está diciendo encarnación, signos, la visibilidad, el aspecto humano, es ahí donde tenemos que hacer crecer todo un sistema capitalista, pero de explotación, porque de por sí el capitalismo bien utilizado es una metodología, una estrategia simplemente cuando hablamos del aspecto económico. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino que una mentalidad capitalista que viene a ser sinónimo de una mentalidad egoísta. Entonces, ¿qué significa, queridos amigos? Que va justamente, completamente contra el aspecto de la encarnación y de la comunidad. Hasta ahí voy a llegar, pero esto tendríamos que hacer una clase de 2 o 3 horas, ¿verdad? Para hablar y para entender los fundamentos, cómo ese sistema que después fue asumido por el protestantismo principalmente y llevó el protestantismo en la base, lastimosamente, de ese estilo, ¿verdad? De ese estilo, donde Dios para todo y yo y cada uno para sí mismo, ¿entienden? Cada uno para sí mismo. Peando va a poseo y peando ya poseo y peñate. Nadie dice que ese no tiene la plataforma suficiente o no tiene la capacidad porque nosotros le sacamos la posibilidad, ¿entienden? O si no, nos volvemos eso que le dan migajas, ¿verdad? Sí, nosotros le pagamos, nosotros le dimos. O sea, todo es así. El egoísmo, el yo por encima y luego el yo que ofrezco. A ver, la famoso tembureña me imagina,
El Señor no nos dice, tembré, todo lo que tenían y poseían a favor entonces de que la comunidad, donde nadie pasaba necesidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42, 47. Bueno, aquí, queridos amigos, cuando estamos hablando, David renuncia a llevar el arca de la alianza consigo. Se abandona plenamente a la voluntad de Dios. Aquí aparece, por ejemplo, la palabra shub, el volver, verbo clave de un retorno físico como espiritual. Él dice, si Dios quiere, según su voluntad, Él me traerá de nuevo. Entonces, desde el punto exegético, este mandato que encontramos aquí de devolver el arca, el Aarón Elohim, revela esa profunda comprensión de la libertad divina. La libertad divina. Dios actúa de donde quiere y en su libertad. Esta es la voluntad de Dios. Yo no le puedo condicionar a Dios. Es como decir, eso, por ejemplo, también es muy importante. La vez pasada, el padre Silvio Suárez, estábamos hablando y me decía que le pidieron y me mostró una foto. Le ponía a San José así, un boyabe tesore, o acá o moive. Eso quiere decir que falta de criterio, ¿verdad? Falta de criterio totalmente. Ahora la gente bebe ella movía acá para, no sé, para conseguir novio, para conseguir esto, aquello. O sea, no tiene nada que ver. Se dan cuenta, eso no es. Entonces, eso está aquí, no entendéis la Biblia, no entendéis, es el sentido del signo, pero atención, eso estamos yendo justamente contra, ¿qué cosa? Apropiarse. Eso es apropiarse de la presencia de Dios. Es condicionar, ¿entienden?, el accionar de Dios. Es ir justamente contra la voluntad del Señor, ¿entienden, queridos amigos? Entonces, no estamos utilizando como una verdadera garantía del éxito de nuestra vida el ponernos en manos del Señor. Porque esa es la verdadera garantía, entender la voluntad de Dios. ¿Y qué ponemos como garantía del éxito de nuestra vida o de nuestra realización y planificación de lo que Dios nos pide? Añadimos ahí la cuestión de amuletos, ¿entienden? Entonces, mucha atención. Como digo, no estamos diciendo que los signos no sean necesarios, al contrario, el signo es súper importante, pero cada signo no podemos volverlo a cada signo como un rito, simplemente yeyapó porque yeyapó, y luego le aplicamos como si fuese un ritualismo y lo utilizamos como si fuese un amuleto. Apeala Davindo y potayeteao y lo yeyapógina. Entonces, él introduce una actitud de humildad y abandono. Implica regresar físicamente de nuevo a Jerusalén, pero sobre todo con una restauración, queridos amigos, en la relación con Dios. Si Dios quiere, pero yo renovado en esa relación profunda con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo maravilloso, es el capítulo 15, ¿verdad?, que tenemos del segundo libro de Samuel, versículo hoy 25. Pero el rey dijo a Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia a los ojos del Señor, Él me hará volver y me dejará verla y ver su morada. De un aspecto histórico, es una decisión de David de una manera verdaderamente muy significativa que él diga, deja el arca, anda ya hay como ningún amuleto. Y el arca había sido utilizada como símbolo de protección en la guerra, signo de protección en la guerra, o sea que Utahinadyan de proteger a ella contra Absalón en este caso. El término hebreo gen, que es gracia, favor, expresa esa relación de benevolencia de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, del nombre de Dios, Adonai, indicando la soberanía absoluta de Dios en cuanto a Mishkan, la morada, la Mishkan, que hace referencia al lugar donde habita la presencia de Dios. Ahora, en este momento histórico, David se encuentra en una situación de vulnerabilidad total, pero
Su decisión de devolver el arca a Jerusalén representa un cambio en la comprensión de la relación con Dios. No es aquí entonces el tener conmigo el arca, por eso que yo me voy a salvar o lo que sea, no. Aquí lo que yo tengo que hacer al pasar el Kidrón, el Cedrón, al entrar en el Midbar, en el desierto, va a ser el tiempo de volver a Dios, de relación, para que yo pueda volver de nuevo a Dios, ¿entienden? Al Jejal, es decir, al templo, allí donde está Dios, al lugar sagrado. Pero en el fondo, volver a Dios quiere decir volver renovado espiritualmente. No es entonces, deja. El Señor está presente siempre en todas partes. El que tiene que volver soy yo, pero no volver físicamente simplemente, sino que volver desde el espíritu, mi vida, mi pensamiento, mi forma de ser, mi actuar, mi entender mi ontología, mi existencia. Entonces, la presencia divina a su lado como garantía política o militar no es el hecho de que yo le tenga aquí al arca, sino que reconocer que Dios actúa libremente. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Yo no voy a buscar simplemente mis intereses humanos, sino que voy a buscar lo que Dios me está pidiendo a mí, y ahí me voy a dar cuenta hacia dónde tengo que apuntar. Posiblemente si yo soy el Melech y aquí tengo un Am, que es el pueblo, tengo que comenzar a mirar y a entender. Me está pidiendo una vuelta hacia el pueblo. Y yo, como el leadership, como Melech, tengo que ponerme ahí al servicio, abad, esclavo verdaderamente, pero pensando en la realización del hombre. Ese amuleto no va a hacer nada. El verdadero cambio se va a realizar con la fuerza y el gen, por eso decía aquí, el gen es la gracia de Dios. Peñan de yara gracia o poco a veces acá a veces de cober a peñañe puno lleva se agua tajame es allá po pesera piso de un aspecto cultural antropológico, queridos amigos. Esta perspectiva del versículo revela una actitud fundamental en el ser humano ante lo divino, es decir, una confianza total. La palabra lev, que conocemos muy bien ya, es el corazón, es la integralidad del hombre, indica el lugar donde se toma la decisión. Es decir, es mi vida, es desde el corazón que yo estoy tomando esta decisión. Y por eso el emuná, la fe, la fidelidad se expresa en el abandono total en Dios. Yo me abandono en Dios, ¿verdad? No me abandono en feticherías, sino que me abandono en la fuerza y en la gracia de Dios. Y entonces aquí aparece la palabra tikvá, que es la esperanza. El tikvá, la esperanza, que sostiene. Entonces yo me lanzo en el vacío y tengo la esperanza de que voy a volver. ¿Por qué? Y porque veo muchos aspectos positivos que me rodean. El pueblo que está conmigo, estamos pasando hacia el Midbar, va a ser un tiempo de retorno. Incluso se acuerdan que estos otros que le acompañaban siendo extranjeros, ya exiliados incluso, ellos vienen y le acompañan. A la cuenta, hay signos muy grandes y positivos de un acompañamiento y de un deseo de volver y de cambiar. Y esa es la esperanza. Esperamos que, ya añade. En situaciones de crisis, por lo tanto, el ser humano tiende a buscar seguridades tangibles. Oye, ya pero David renuncia a esa lógica y opta por la confianza en la gracia divina. Entonces, este texto, queridos amigos, este versículo muestra un paso de la necesidad de controlar todo y tener todo aquí. Es como que controlarle a Dios. Es como que tenerle aquí a Dios, ¿verdad? Y que Dios tiene que hacer lo que yo le pido y lo que yo digo. Yo recuerdo un sacerdote decía siempre, nuestro Dios cajoncito ahí. Tengo en mi escritorio, ahí le tengo a Dios mi cajón. Ahí cuando tengas abrirle ese cajón, o terminaba a embotella ese cajón, a continuar. Dios supermercado, de acuerdo a lo que necesito me voy, agarro y llevo, ¿entiendes? No, queridos amigos, ahí vean. Aquí entonces es muy importante porque este versículo está revelando una dimensión profunda de la experiencia humana. ¿Y cuál es? Que la verdadera relación con Dios
no se basa en poseerle a Dios. Ay, ya porque se la hace grande, o peor se de 10 Padres Nuestros, 100 Padres Nuestros, lo que sea, no. Sino que es el abrirnos nosotros a una confianza y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos volviendo con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y en este caso estamos el versículo 25. Pero el rey dijo a Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia, ¿verdad?, a los ojos del Señor, Él me hará volver y me dejará verla y ver su morada. Desde todos estos aspectos históricos, etcétera, nos dejan algunas palabras, queridos amigos, que son palabras clave que tenemos que estudiar, saber, conocer. El primero es el shub, el volver, ¿verdad? El shub, que significa hacer volver, restaurar. Tengo que volver restaurado entonces. Desde el aspecto exegético, este verbo posee una riqueza teológica en el Antiguo Testamento que está vinculado al retorno, no solamente físico, sino que sobre todo el retorno en cuanto que hay un arrepentimiento. Quiero cambiar de vida, quiero ser diferente, hay conversión. Y en este contexto el acto de devolver el arca no es simplemente un movimiento geográfico, sino un gesto espiritual de gran profundidad, un gesto espiritual de gran profundidad. David, cuando está ordenando el retorno del arca, está reconociendo que la presencia de Dios no le pertenece a él. La presencia de Dios no es suya. Ese también es importante. Pero una vez pues nosotros le queremos encajonar a Dios. Yo como sacerdote le voy a decir, llevo 32 años más cumplida en la Bahía, entonces de todo un poco. Por ejemplo, hoy cota la elección, hoy cota, la candidato, a ver, padre, me da una bendición, porque tengo muchos que me hacen payé, que se van al pai famoso, ¿verdad?, a los brujos, se van al macumbero y me hacen el mal. La vez pasada, padre, en mi patio, en mi casa, tiraron, no sé, sapo, tiraron esto, aquello. Oye, candidataina. Entonces, como si fuese que eso es lo que te va a hacer el mal. No, esto no es, queridos amigos, así, ¿verdad? El mal lo hacemos nosotros hasta con una sonrisa y estando bien vestidito con traje, ¿verdad? Esas personas en realidad simplemente saben que son ignorantes ante Dios, ignorancia total. El pueblo peca, dice luego así, ¿verdad?, del profeta, de ignorancia, falta de conocimiento, mi pueblo, falta de conocimiento. De Yara. Y eso es el verdadero problema nuestro. De la humanidad, de la humanidad, queridos hermanos, de la humanidad. Entonces, cuando nosotros encontramos este verbo shub, esto implica una renuncia, un devolver. ¿Qué cosa? Y devolver a nuestra vida la dignidad en la que fuimos creados, volver a Dios, volver a ti, ¿verdad? Tiene una dimensión recíproca en la teología bíblica. Cuando el ser humano vuelve a Dios, Dios también se hace volver a Él. Esto es interesante. En la medida en que nosotros decidimos, porque ya de Yaragüe, bueno, será Él, pero yo sé ahora a Beme. Él está presente. Y Dios se deja encontrar en la medida en que nosotros tomamos la decisión de volver a Dios. Shub, Yahweh, Shub, volver a Dios, en hebreo. Ahora, esta dinámica de restauración, queridos amigos, no solo devuelve el arca, sino que se coloca en una actitud de espera también. Es una espera, estoy esperando para que Dios lo haga volver. Es Dios el que va a dar ese paso, es Dios el que lo hace volver. Por tanto, articula una teología del abandono y de la esperanza. El retorno depende de la gracia divina. El retorno va a depender
que nosotros digamos sí, pero ahí está la gracia divina. Porque vamos a poder volver solamente cuando nosotros nos abrimos a esa gracia divina. O sea, aquí no quiere decir el retorno depende de la gracia divina si es que Dios me da. Dios ya, el asunto es que nosotros asumamos y nos pongamos en la gracia de Dios. Y entonces, si estamos en esa gracia de Dios, ahí podremos volver. Porque nuestro retorno depende de esa gracia para que podamos volver a nuestro origen. Vean que la dice. Depende de nosotros volver a la gracia para que esa gracia actúe en nosotros. Si yo no acepto la gracia, entonces la gracia nunca va a estar en mí. ¿Entienden? Para que mi vehículo se mueva, depende del combustible. El combustible está ahí. Depende de que yo decida y cargue el combustible. Cargué el combustible. El combustible está ahí. Es la gracia que vos le cargaste. Entonces, la de combustible, la de coche o cubeta. Pero donde voy a ir, no quiero saber nada de ese combustible, no quiero saber nada del gen de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, la de vehículo, donde podemos, reputado bebé, regueruana, remoyana, chupe. Es la única manera, ¿entiendes? Así es sencillo, querido amigo, pero así de difícil para poder decidirlo, ¿verdad? Entonces, esa palabra gem es la benevolencia, es el favor de Dios. Expresa esa relación en la que el sujeto recibe algo, no por mérito, ahí está lo importante, no es por mérito que recibimos, sino que es la gracia de Dios. Pegarengo la gen, gracia, gratis, gratia, gratis, oñeme, ema de cuellande. Y David lo que hace es reconocer de que su destino no depende de su poder, ni de su derecho como rey, sino que de la benevolencia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Pero el rey dijo a Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia a los ojos del Señor, Él me hará volver y me dejará verla y ver su morada. Queridos amigos, nosotros estábamos mirando algunas de las palabras clave, ¿verdad?, que nos hace entender. El shub es una vuelta hacia Dios, pero ese gen depende de la gracia, y por eso estábamos mirando lo que es el gen. Peñan de Yaro Cuaoa, o me añande de Upeye, ñañe bruta, yacuena. En términos así, directos, esto introduce la dimensión profundamente teológica, es decir, la relación con Dios no se basa en la justicia retributiva. Esto es importante. Retribución pues era, hemos pecado, por eso Dios nos castiga, hay que arrepentirse para que Dios te devuelva todo lo que perdiste. 4 elementos: pecado, castigo, arrepentimiento, retribución, devolverte lo que perdiste. David no exige, no reclama, él no está reclamando eso, ¿verdad? No se apoya en su historia o en su unción. Él no dice: llegó la rey, llegó este timba, ayapuacue, llegó ñande ya de taño, llegó a ayudar que Saúl, llegó, nombre, ayapuacue, retributivo. Como yo hice que el pueblo hoy sea tu pueblo, Señor, pueblo de Israel, se la me haga de ella de llana. Ambas se vende haga se castigata, de nerendo y andere mañana y la saya, espectacular esto. Esta es la famosa retribución, ¿verdad? Pero sin embargo, David no se sitúa en esta posición, sino que él directamente se considera humus. Evidentemente estamos en el capítulo 15, ¿verdad? Antes ya habíamos visto, en el capítulo 12, después del pecado con Betsabé, se metió con esta mujer, Betsabé, mandó matar a su esposo, y ahí se le vino todo encima, ¿verdad? Entonces él posiblemente estaba con una experiencia de relación muy complicada, muy difícil. Entonces, queridos amigos, aquí él entra en una situación de
de reconocer y decir, Señor, ¿quién soy yo? Entonces entra en el aspecto de la humildad y está diciendo, Señor, yo en este sentido no puedo ir más allá. Entonces revela que la esperanza de David no está ya en sus capacidades y en sus fuerzas, porque él mismo se dio cuenta, ¿verdad? Se había arrepentido, capítulo 12, ¿verdad? Cuando Natán le dice sus pecados. Entonces él vuelve a reaccionar. Y ahora la gracia, él entiende que esta es gracia de Dios, se convierte en el fundamento para que él pueda ser restaurado. ¿Qué es lo que nos enseña, queridos amigos, este versículo 25? Primero, que la fe verdadera implica saber soltar y confiar en Dios. Ya podían. Ya es decir, confiar plenamente y decir, yo confío solamente en mi dinero, en mi poder, en mi salud, en mis capacidades. Yo no sé cómo es que llegamos nosotros a eso, ¿verdad? Bueno, después uno piensa y me doy cuenta otra vez, porque mirando del aspecto bien humano, ¿por qué nosotros llegamos a eso, queridos hermanos? Porque confiamos demasiado en nosotros mismos y miramos demasiado en nosotros mismos y no tenemos un dedito de cerebro para mirar y decir que había sido somos Adamá, somos humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿entendiste? Eso no es lo que nos falta. Entonces, el problema es, como dice la Sagrada Escritura, que este pueblo, ¿verdad?, peca de qué, queridos amigos, y peca de falta de conocimiento. Vean que lo faltan a este pueblo de Yeikwai, pero no en el sentido, como siempre decimos, lo gnoseológico, el gnus, no se refiere, el bim, se dice en hebreo, no se refiere a tener información, es estar con la información, yo te Google, yo te diccionario, no, ahí vea, queridos amigos, sino que el conocimiento, el bim quiere decir el criterio para que uno pueda mirar la vida y entender. ¿Saben cómo le podemos poner, queridos amigos? Pero ya de coña de la GPT, ya mujer ayuda. Ahora pues entiende, pero voy a poner de síntesis de todo lo que es la información, pero para poner elementos esenciales. Una segunda enseñanza es que la gracia es el fundamento de toda restauración. Solamente cuando aceptamos la gracia y decimos, bueno, yo acepté cargar mi vehículo. Y claro, si vos no cargas, si vos no aceptas la gracia, diga tú, ay, la rejore. Una tercera enseñanza es que Dios actúa libremente y no puede ser instrumentalizado. Que Dios esté ahí a nuestra disposición. Dios supermercado. Allá ramo íntima se le icote. O alego, apagatande. Dios no es así. A Dios no se le utiliza, no se le instrumentaliza. Una cuarta enseñanza es que la esperanza, es decir, abrirse a la esperanza, sostiene al ser humano en medio de la incertidumbre. Vaya. Porque ya esa papeña de yaraña de putimos o guataña de y nos da esa esperanza de que nosotros, con su gracia, el gen, volvemos a reconquistar nuestra propia vida. El volver, el shub que decíamos. Y por último, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que el corazón creyente se abandona siempre en la voluntad divina. El que cree verdaderamente, queridos amigos, está siempre a la merced de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. Se abandona. ¿Por qué? Porque sabe que la vida pasa, el tiempo pasa. Voy años ya de gana. Voy años la icoeta o de regina. Ahora que hay que la bye de tajina como un dape ariwi, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todos pasamos. Entonces lo importante es ponernos ante la voluntad divina y decir, gracias Señor, ayúdame a hacer bien las cosas. ¿Qué herencia yo le voy a dejar? Pero de valores, no herencias de dinero o lo que sea, que al mismo tiempo son herencias robadas, que no me pertenecen incluso a mí. ¿Entiendes? Así que, querido hermano, ya calcula ponaña mañana, esa es la gracia verdadera para actuar de acuerdo a la voluntad divina. Bueno, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.